Y brevemente, Padre Julián, ¿por qué no nos resume el tema que iniciamos hace un mes sobre la experiencia del amor? Hablar, Isabel Cristina, de la experiencia del amor, pues debemos partir por el término experiencia. Los seres humanos, pues recordábamos hace un mes de que pasamos por muchas experiencias donde comprometemos nuestros sentidos, nuestro intelecto, nuestra afectividad, o incluso también estamos comprometiendo nuestra intimidad y vamos formando con las experiencias nuestra propia historia. Por ejemplo, colocamos el tema de estar viendo un paisaje, no solamente se ve la belleza, la armonía del paisaje, sino que también se alcanza a ver cómo unos elementos se integran con otros y cómo hacemos parte de ese paisaje de tal forma y de tal manera que podemos divinamente contemplarlo y nos sentimos inmiscuidos dentro de esa experiencia tan hermosa y tan bella como es el contemplar un paisaje. O el ver, por ejemplo, a una persona que se está debatiendo en una enfermedad. No solamente estamos viendo esa capacidad de afrontamiento de esa persona, sino que también a la vez vemos qué sentido tiene el que él esté luchando, y detrás es un padre de familia que no quiere dejar solo a una esposa y unos hijos que debe de criarlos, o es un hombre o una mujer que tiene dos padres ancianos y que si se va para la eternidad los va a dejar solos. Entonces allí realmente dentro de cada experiencia que nos impacta, que nos envuelve, vemos de que hay un sentido de cada cosa que se vive, de cada cosa que se va observando a lo largo de la existencia. Pero también mirábamos, Isabel Cristina, de una manera bastante particular, cómo incluso en la experiencia del amor, pues allí básicamente podemos ver y observar cómo el ser humano se siente atraído por otro sujeto de un sexo opuesto y donde se siente vinculada la persona por las cualidades que tiene la otra persona y que van complementando esa experiencia personal, siendo esta experiencia una experiencia a la enésima potencia, de tal manera de que si se vive a plenitud, pues es una experiencia que edifica, que construye, pero si no se vive a plenitud, es una experiencia que fácilmente puede destruir a un ser humano. Y por eso realmente el hombre y la mujer en cuanto tal, cuando van a tener una experiencia en el campo del amor, tal cual como lo entiende Dios y lo entiende la Iglesia, no como lo entiende un mundo netamente prostituido, tiene que cuidarse de varios conceptos, o cuidarse incluso de la manera como las mayorías están viviendo ciertas experiencias, para evitar de que esto se vuelva algo verdaderamente destructivo. Por ejemplo, una postura es mirar la experiencia del amor, y lo veíamos hace un mes, de cómo realmente la persona de pronto piensa de que es algo empírico, experimentable, e incluso hablan de la química del amor, pensando como los científicos ya están investigando cuáles son las sustancias que intervienen, por ejemplo, en una relación sexual, la dopamina, la vasopresina, la oxipirona, etcétera. Entonces va mirando eso como el aparato digestivo, como el aparato respiratorio, en donde el ser humano simplemente es como un espectador de todo lo que está pasando allá adentro, y lo único que tiene que dejar es dejar pasar, cuando el hombre verdaderamente es actor y protagonista de esas experiencias que son las experiencias netamente del amor. O hay que cuidarse incluso también de otro tipo de experiencias en donde la gente mira el campo netamente afectivo, de las pasiones, de las emociones, como algo que envuelve a la persona. Se dejan llevar por esas experiencias, cuando realmente el ser humano tiene que mirar qué sentido está teniendo esa experiencia que está viviendo, de sentimientos, de afecto, de emociones, etcétera. Si verdaderamente tienen sentido, puede divinamente valorarlos, puede juzgarlos, puede aceptarlos o puede simplemente rechazarlos, porque real y sinceramente podemos observar de que si una mujer se enamorara, qué sé yo, de Tiro Fijo, o se enamorara de Alonso Cano, o de Granollers, o del Mono Jojoy, si se dejara llevar por sentimientos y por emociones, sin calcular, sin valorar, sin juzgar, pues mira lo que podría pasar, ¿no? Claro, y mirábamos también cómo no podíamos tomar esa experiencia del amor como algo netamente racional, en donde muchas veces la persona misma o el papá o la mamá de esa persona ven razones para que ese hijo o esa hija se case con esa persona porque es de buena familia, porque tiene buenos valores, porque de pronto hay, digamos, capacidad económica, porque es un hombre fiel, porque es un hombre de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Pero si la persona no lo quiere, pues se va a meter en una experiencia que verdaderamente le va a destruir, le va a acabar. O también evitar las experiencias de tantos jóvenes
que muchas veces por la vida sexual toman a la otra persona como, no como alguien, sino como un algo, como una relación sujeto-objeto. Y una cosa es tener una experiencia con algo y otra cosa es con alguien, que verdaderamente hay una relación interpersonal en igualdad de derechos de un ser humano que me mira con sus ojos y que con sus ojos está transparentando exactamente lo que tiene por dentro, lo que es en su ser, y que desde luego pues naturalmente merece todo el respeto porque estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Y son experiencias muy marcadas, padre Desde Julián. luego, Isabel Cristina. Entonces, ahí podemos ver cómo realmente eso fue el tema que tratamos básicamente hace un mes. Bueno, esas experiencias tan marcadas y como es donde las personas experimentan con el amor y con las personas como si nada y solamente están como por tener emociones, sentimientos, ¿qué raíz tienen? ¿A qué se debe ese fenómeno, padre? ¿Y qué hacer ante esto, por ejemplo? Pues realmente cuando el ser humano nace, muchas veces nace en un contexto cultural donde el medio ambiente lo rodea y donde pues va dando como respuestas muchas veces no las más acertadas para saber asumir como toda esa serie de situaciones. Mira, por ejemplo, el romanticismo fue un movimiento que existió a finales del siglo XIX. Antes del siglo XIX era el racionalismo el que manejaba la vida de los seres humanos y se tenía a un lado las emociones, los afectos, las pasiones. Entonces viene el movimiento pendular en donde ya se va el otro extremo, en donde la razón se quita a un lado y la persona simplemente se tiene que dejar llevar por las emociones, por las pasiones, por los afectos, sin interesar todas las consecuencias que se pueden venir después. Y allí es donde precisamente Goethe escribe la obra Werther, donde uno de los protagonistas tiene que suicidarse porque está ante un amor imposible de su mejor amigo y entonces prefiere más bien suicidarse. Paradójicamente allí, como metafóricamente, estamos viendo un ser humano que si se deja llevar por experiencias, por emociones y sin sensaciones y sensaciones, sin medir las consecuencias, lo que se le espera en el futuro, pues naturalmente termina sucumbiendo total y completamente. Así, por ejemplo, realmente podemos ver cómo hay seres humanos que no calculan simplemente la frontera de lo que se les puede esperar y por lo general buscan emociones, sentimientos y situaciones que en un momento determinado son capaces de amar hoy, pero quién sabe si van a ser capaces de amar en un mañana. Incluso creo que hay una canción en estos días que dice, yo no sé mañana si estaremos juntos, y está precisamente representando como todo ese ambiente en donde no se fija el ser humano en las consecuencias y se vuelven personas experienciales. Y probablemente en situaciones difíciles no lo hagan. Desde luego, y naturalmente no se dan cuenta de que ahí está implicada la persona del mismo ser humano, ahí está implicado su futuro en una experiencia que se puede volver constructiva o se puede volver completamente destructiva, porque cuando va pasando de experiencias en experiencias, eso se vuelve como tacos de dinamita que puede autodestruir al ser humano cuando va acumulando historias y experiencias que en lugar de construir realmente demuelen a la persona con el paso del tiempo. Bueno, y también vemos muchas personas que buscan la vida sexual antes del matrimonio y además la justifican. Entonces, ¿a qué se debe esto y cómo manejarlo, por ejemplo? Y de verdad, si eso aporta algo, les aporta algo. Isabel Cristina, pues realmente en el fondo de todo eso está Sigmund Freud. Él con el psicoanálisis realmente hizo cosas muy interesantes y descubrió cosas importantes como el consciente, el subconsciente, el ello, el yo, el superyo, el id, el surmoi. Pero yo creo que la metida de pies de Sigmund Freud se basó básicamente en que dice de que el ser humano tiene una serie de impulsos sexuales que si lo reprime en el inconsciente inmediatamente se le vuelven traumáticos y para él el origen de muchas enfermedades y trastornos psicosexuales vienen es precisamente ahí. Entonces hay que sacar a flote absolutamente todos los instintos sexuales que existan, que hayan. De sobremesa también hemos pasado por la revolución de los 60, la revolución sexual y revolución porque se basan en las teorías de Marx, para que iba en contra del matrimonio monógamo, y también toman las ideas de Sigmund Freud para decir hay que simplemente ir contra un matrimonio monógamo, hay que despertar los instintos sexuales, hay que dejarse llevar por cualquier situación, por cualquier circunstancia, y desde luego son personas que terminan completamente destruidas, aniquiladas, porque allí
se crea un ambiente tan pansexualista en donde la persona difícilmente descubre lo que es el verdadero sentido y significado de lo sexual. Y entonces yo, por ejemplo, he tenido en la oficina incluso hasta 2 psicólogas que por dejarse llevar por las ideas de Freud están completamente destruidas y destrozadas. Y podemos ver incluso los niños y los jóvenes en los colegios que les están dando formación sexual con cartillas permita que su alumno disfrute plenamente de su sexualidad. Las cartillas para los padres es permita que su hijo disfrute plenamente de la sexualidad. Están que dejando la viva libremente. Que la viva libremente y tú disfruta plenamente de tu sexualidad. Están dejando niñas de 12 años en embarazo o psicológicamente muy destruidas porque naturalmente mientras que fueron a la cama con psicología femenina pensando en toda la vida en ese ser humano, pues de pronto ese hombre estaba pensando por psicología masculina en unas cuantas noches con ella, sin darse cuenta la cantidad de depresiones amorosas que puede estar engendrando en una y en otra persona. Y ahí es donde vemos incluso gente de la revolución de los 60 que terminó inmiscuida en la droga, en el alcohol, en la cocaína, porque se engendraron un infierno de vida con multitud de experiencias que realmente no aportan absolutamente nada. Bueno, pero también sería interesante, Padre Julián, como analizar la otra parte que tiene que ver con el Estado, los estados en general, cómo regulan o con qué criterios hacen leyes que favorezcan una experiencia sana del amor y del matrimonio mismo. Desde luego el Estado pues ha tenido mucha culpa dentro de esto porque trata de Padre englobar. Julián, disculpe, Sí. Y eso pues yo creo que ya redondeando y terminando el programa. Para terminar, sí. Los estados básicamente, digamos, tratan como de juntar todos los estilos y los esquemas de matrimonio que hay y tratando como de abarcarlos todos, pues se quedan absolutamente, prácticamente sin nada, hasta tal punto que podemos ver cómo lo único que les interesa es mirar la persona, pero no en su globalidad, sino que satisfaga sus instintos sexuales. Crean leyes para simplemente entrar a mirar la población demográfica, a ver realmente cuánta población hay. Haz de cuenta como el mayordomo que se coloca en una finca y dice tengo tanto ganado y hay tantos potreros y entonces podemos tener más cantidad de animalitos o debemos tener menos porque se nos está acabando el pasto. Entonces empiezan a mirar la regulación de la natalidad y empiezan a mirar si esos matrimonios o esas experiencias amorosas aportan a la sociedad o realmente se vuelven problemáticos los hijos que nacen de ahí y sobre todo el aporte económico. Y eso nos va dejando lastimosamente un lastre bárbaro de una serie de tipos de matrimonios como la poligamia, en donde está la poliginia, que hay estados que permiten de que pues una esposa tenga varios esposos. Hay otros estados que permiten esa es la poliandria, la poliginia que permite de que un hombre tenga varias mujeres. Hay estados islámicos que lo permiten, matrimonios múltiples en donde se juntan varios hombres y varias mujeres y les permiten de que tengan vida sexual entre ellos y los hijos muchas veces cuando nacen no se alcanzan a dar cuenta quién es su papá porque la madre ha pasado por varias personas. Lo mismo, por ejemplo, podemos ver familias verdaderamente extensas que permiten que incluso los padres con los hijos, con los sobrinos y entre ellos vayan a ir teniendo vida sexual. En Estados Unidos hay ciertos grupos que se permite básicamente eso. Padre Julián, en fin, disculpe, eso es un tema tan amplio y tan profundo que yo creo que amerita que hagamos otro programa. Perfecto, porque ya Isabel. Estamos sobre el límite. Muy bien. Y nos debemos como despedir de los televidentes. Perfecto, Isabel. ¿Por qué no lo hace usted mismo, Bueno, Padre? de todas maneras, que Dios los bendiga y seguiremos reflexionando sobre este tema dentro de un mes. Miraremos los diferentes tipos de matrimonio y sobre todo la propuesta que tiene la Iglesia Católica ante esta situación tan compleja que estamos viviendo con tantos esquemas de matrimonio. En Estados Unidos hay cerca de 80 tipos de matrimonio que permite la ley. Pues entonces vamos a ver qué dice la Iglesia Católica con respecto a todo esto que nos está invadiendo. Que Dios los bendiga.